Y la actualidad también viene dada por ese comienzo del Tour de Francia, un tour un poco atípico, con esas bajas motivadas por la Operación Puerto, por la lucha contra el doping. Un doping que castiga excesivamente, digo, no excesivamente cuanto que es lógico que se suspenda a los que sean culpables, pero que evidentemente que hay bastante hipocresía en esto del dopaje en los deportes, y el ciclismo, sin ninguna duda, es el más castigado de todos. Nosotros queríamos hacer un homenaje a este maravilloso deporte y hacerlo pues con uno de los personajes más destacados de toda la historia, con Fausto Coppi.
La prensa española llamó a un equipo viejo y dijo que a Zidane se le iba a jubilar ante el partido con España. No cabe duda de que eso estimuló el amor propio de los franceses que salieron frente a España, pues yo creo que con un añadido a lo que ya saldrían de por sí en un partido tan importante. Nos recordó a lo que nos había contado Svone Boban cuando Johan Cruyff había hecho unas declaraciones un poco despectivas del Milán antes de la final de Atenas. Esto fue lo que nos contó Boban sobre aquello. En el partido que mencionabas antes de la final de Atenas se comenta de que las declaraciones de Cruyff infravalorando al Milán, diciendo que cómo os podían ganar el Milán al Barcelona si el Milán no jugaba fútbol, y os encorajinó, es decir, os motivó de tal manera que prácticamente el Milán aquel día salía al campo convencido de que iba a ganar el partido. Sí, yo admiro mucho a Johan Cruyff porque es un grande en todos los sentidos, pero fue un poco prepotente. Fue prepotente, entonces nos cargó mucho, porque Capello no quería hablar antes del partido, soltanto nos dijo, yo estoy tranquilo porque si vosotros sois hombres verdaderos, después que dijo el entrenador de Barcelona, no podemos que ganar. No podemos que ganar, no quiero decir nada más, salimos en campo y vamos a ganar. Yo soy muy tranquilo que vamos a ganar sin problemas. Si vosotros tenéis un poco de orgullo deportivo y humano, entonces ganamos de una manera impresionante. En aquella misma entrevista el croata nos hablaba sobre Luis Aragonés y sobre quién era el jugador con el que le hubiese gustado jugar. Luis Aragonés, que me gustó mucho por su modo de ser, me está muy simpático, y después Zucker me habló mucho de él, en su manera de entrenar, su manera de ser hombre, de hablar claro siempre con las personas, de tener coraje de sus acciones, de actuar siempre como cree lo mejor. Me habló muy bien de él, ahora lo conozco un poco mejor y me está muy simpático, sí. Siempre se dijo un hombre, jugando yo con Gullit, con Baste, no sé, con Baresi, Maldini, Tassotti, Savicevic, todos los compañeros impresionantes, Zucker, Boxic en la selección, muchos jugadores de un nivel internacional, mundial, VA, por decir, es un jugador genial, un jugador impresionante también. Me habría gustado jugar con Maradona, esto sí, porque para mí es número uno de todos los tiempos. Por encima de Pelé incluso, ¿no? Aunque Pelé te queda un poco más lejos, ¿no? Esto lo tienes que decir. Pelé se puede decir que fue más completo. Más completo. Yo vi muchos filmados de Pelé, también, sí, me queda un poco más lejos, es la verdad. Pero creo que como tocaba el balón Maradona, siendo concreto, haciendo siempre las cosas para marcar la diferencia y tocando el balón de una manera que nunca un jugador lo tocó. Por eso digo Maradona. Y consiguió también los resultados impresionantes. Boban, un ídolo para todos los deportistas croatas y un hombre con una gran afición y una gran vinculación al mundo del tenis. Otra de las cosas que se comenta es que Goran Ivanisevic es una persona que te tiene muchísimo respeto y que incluso pues, te tiene una especie de adoración a nivel de consultarte incluso desde los torneos tu punto de vista sobre sus actuaciones, ¿no? Sí, me llama siempre, somos amigos, no es que yo me pongo para ser su autoridad espiritual, por amor de Dios. Pero hablamos mucho. Goran es una persona muy buena. Es que, como todos los tenistas, vive una realidad diferente, distinta de lo que es la vida social. Nosotros futbolistas también la vivimos, porque es lógico, yo ahora seguramente me voy a encontrar con muchas cosas que serán nuevas para mí, pero es lo que un futbolista puede decir que vivió una sociedad, porque vivió un grupo de personas, una común. Y por eso es diferente. El tenista es solo. Es solo en un circuito, sí, pero es solo. No sé dónde, no sé cuándo, en habitaciones más lejanas al mundo, solo. Y por eso es más difícil para ellos. Me llama mucho, hablamos mucho. Y así tenemos una muy buena relación.
La explicación de Boven sobre el mundo del tenis no cabe duda que indica los conocimientos del croata sobre este mundo. El mundo de él fue más el mundo futbolístico, un hombre que siempre dejaba huella en los vestuarios. Y sobre esa huella en los vestuarios es lo que vamos a hablar a continuación, precisamente del peso específico que tienen algunos jugadores dentro de los equipos o dentro de las selecciones. En ese mismo año entrevistábamos a Genaro Borrás, que nos comentaba el peso específico que tenía un hombre de la talla de Andoni Zubizarreta en la selección española. Clemente, estamos en la mesa, que está todo el equipo técnico, y Clemente no tomó una decisión. Decía, a ver qué dice el abuelo. Esto era la frase de Clemente, o sea, y se hacía lo que decía el abuelo. Tanto que yo tengo una anécdota que estamos en Boston y jugamos contra Italia. Si ganábamos íbamos a jugar a New Jersey, ¿no?, que está al lado de Nueva York. Y entonces Clemente le dijo al abuelo que preguntase dónde querían ir los jugadores, si a vivir a New Jersey, al campo, o si vivir en Manhattan 3 o 4 días, ¿no? O sea, ir al campo, ir a la ciudad, a Nueva York, hasta 3 o 4 días antes del partido. Y entonces le dice Clemente, oye, pregunta por ahí a los jugadores. Le preguntó a los jugadores y el 80% a Nueva York, al centro, a un hotel, a Manhattan. Y llegó Clemente o Zubi a la mesa y yo estaba atento porque a mí me apetecía ir a Nueva York y estaba pendiente de lo que decían. Y llegó Zubi a la mesa y le dijo, Javi, a New Jersey. Y le dije, oye, le dije yo, he oído la votación y decían a Nueva York la mayoría. Y me dijo, sí, pero eso se creen que vienen de excursión. Esto fue el Mundial de Estados Unidos. Es decir, ordeno y mando en el vestuario. Yo no sé, me imagino que escogía a la gente Javi Clemente, pero desde luego el 80% de las decisiones de Clemente, de salidas, eran bajo la influencia y la anuencia de Andoni Zubizarreta. Sobre la personalidad de Andoni Zubizarreta también abundaba otro entrevistado en aquellas fechas, un hombre bien conocido en Vigo, Pachi Salinas. Buen amigo, ¿no? Yo compartí habitación con Zubi durante 4 o 5 años que estuvo en el Atleti y luego marchó a Barcelona. Andoni pasó unos inicios en el Atleti duros, muy duros, porque fue un hombre muy criticado, injustamente pero criticado, ¿no? Suplía a Iríbar, el Chopo en Bilbao fue Dios, ¿no? Entonces suplir al Chopo no era fácil. Entonces, bueno, Andoni, Javi Clemente apostó muy fuerte por él, me parece que lo metió viniendo en la AVES con 18 años, estábamos él y Andoni Cedrún, los dos, y apostó por Zubizarreta y un año Andoni pasó un calvario, muchísimas críticas hacia su persona y luego afortunadamente Zubi hubo un partido que me parece que fue el del homenaje a Chicho Rojo contra Inglaterra y fue un partido que se salió y a raíz de ese partido pues Zubi fue indiscutible en el Atleti, en el Barça y en la selección española. Aparte que es una persona con mucho carácter, mucha personalidad, trabaja muy bien, es un hombre, yo creo que dentro de lo que me encontró en el fútbol, de lo más profesional, sin ningún tipo de duda. Andoni ha sido la sobriedad que ha tenido. Andoni era un portero tremendamente regular. Yo creo que venía ya un poco, Iríbar le enseñó bien, porque no son estos porteros espectaculares, pero son muy seguros. No son los típicos palomiteros, ¿no? que a veces la pueden coger y prefieren despejarla para que la gente crea que es una gran parada, ¿no? Andoni ha sido de esos, de los que si ha podido cogerla sin tirarse o despejar la córner para que crean que es un paradón, lo ha hecho. Lo que pasa es que Andoni ha tenido la mala suerte, entre comillas, pues que ha tenido por ejemplo mi hermano, ¿no? Que son jugadores que en los momentos claves han fallado. Digo momentos claves y digo entre comillas porque Andoni, por ejemplo, hubo el partido del Mundial que falló un gol contra Nigeria y prácticamente fue la tumba de Andoni, ¿no? Mi hermano fue el famoso gol con Italia y también fue. Nadie se acuerda de que Andoni ha jugado 550 partidos, pero recuerdan esa jugada desgraciada en la que España pues cae más o menos eliminada contra Nigeria en el Mundial y un poco pues le achacan a Zubi el gol, ¿no? Y entonces, bueno, pues parte de la prensa estaba queriendo incorporar un portero joven y un portero diferente y desgraciadamente pues Andoni hizo ese fallo, Javi Clemente apostó muy fuerte por él y fue un poco, digamos, pues la retirada de la selección, pero yo creo que Andoni ha sido el mejor portero del 80 al 98 con mucha diferencia. Son gente que admiras, ¿no? Porque yo cuando me acuerdo llegué al Atleti justo Chechu Rojo se retiraba y Chechu junto con Zubi y Andoni Goicoechea eran hombres que eran capaces de plantar cara a la directiva y eso lo he visto hacer en pocos jugadores. Eran capaces de, con la verdad y con argumentos, de no tener miedo a la directiva y bueno, y defender a muerte al equipo y eso es un capitán, ¿no? El que no tiene miedo a la directiva y es capaz pues de defender los derechos de los jugadores, que muchas veces, desgraciadamente por intereses de muchos jugadores y
renovaciones, quedarte en un club, no sé qué, no sé cuánto, pues mucha gente se tira para atrás y no es capaz de dar la cara, ¿no? Que Johan Cruyff es uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol, nadie lo duda, y que ha sido un entrenador de éxito tampoco. Pero sin embargo, sus peculiaridades y sus rarezas, y lo que nos opinaba Andoni Zubizarreta, marcaban un poco el carácter del holandés. Quizá la explicación esté en lo que nos declaraba sobre su formación en sus edades tempranas. Era un señor que se llamaba Van Veen, entrenador de los equipos inferiores. Entonces ha visto muy bien lo que me faltaba, entonces siempre calidad tenía, vista tenía, entonces lo que él tenía que hacer es lo que no tenía, ayudármelo, un poco de físico, un poco de esto, un poco de lo otro, y sobre todo el conocimiento de lo que debes hacer en cualquier momento. Y esto conlleva muchas cosas, pero una de las cosas es cuando yo, por ejemplo, en un cierto equipo, las cosas me adapté rápido y las cosas me iban demasiado fácil, me sacaba y me puse en un equipo superior para encontrar el mismo problema. Entonces sí, ya estás evolucionando, planificando muy bien y sobre todo porque con en la época cuando era joven también hablaba bastante. Entonces, si no estamos de acuerdo en una cosa o la otra, me puse, por ejemplo, lateral izquierda, 2 partidos. Digo, mira, entiérrate lo que es jugar la lateral izquierda. Entonces, si tú hablas con el lateral izquierda, que por lo menos sepas de qué hablas. Y así, 2 o 3 partidos, un momento, un entrenamiento, así aprendes rapidísimo las cosas si tienes a alguien que es suficientemente inteligente para ponerte lo que te haga falta. También explicaba lo de los retos, lo de los famosos retos, los órdagos que lanzaba a los jugadores, su forma de entenderse con ellos. Lo explicaba a su manera y también nos hablaba sobre su modelo de fútbol. ¿Qué es la base? Es la técnica. Él lo tenía. Pero después viene un apartado que en el fondo, si me analizo bien a mí mismo, es lo que más me gusta, que es el máximo rendimiento de la calidad. Es una cosa que es un apartado, es un libro totalmente diferente a lo que hacen otros. Si ves Eusebio, las calidades que tiene, es entonces explicando estas cosas, enseñando una cosa, y él es capaz y inteligente suficiente de captarlo, porque siempre hay dos, ¿no? Y después ejecutarlo. Entonces, por eso él debe haber disfrutado mucho, y yo también, haciéndolo en el mismo momento, porque enseñando, haciendo, es igual de bonito entre los dos, porque es un pequeño competición casi entre los dos. Johan, en los modelos que hay de fútbol en el aspecto deportivo, tú creaste un modelo en Barcelona, nuevo en España, hay el modelo inglés de Ferguson, hay el modelo ahora de Valdano en el Madrid, el del secretario técnico que ficha y no el entrenador. ¿Tú por cuál de los modelos abogarías más en este momento? Yo no me puedo dedicar por un modelo, pero sí que no lo haría un presidente, es uno. Quiero decir que mínimo es alguien del departamento técnico. Después, yo creo que cada país y cada afición es como es, entonces hay que adaptarse la organigrama a las necesidades de cada país. Por ejemplo, en España la inglesa casi es imposible, porque el presidente de los ingleses ni lo conoce ni Dios. Y aquí un presidente que no se conoce no existe. Hablando de ingleses, la selección inglesa está ahora dirigida por un extranjero, por Eriksson. ¿Tú algún día te gustaría dirigir la selección española? No, me ha venido, pero no quería. Pero también es una pena. No por Eriksson, porque es muy amigo y muy bueno y todo esto, pero el equipo nacional inglés debe ser un inglés. Y esto ha sido todo por hoy. Agradecerles como siempre su atención, que pasen una feliz semana y el próximo martes nos vemos si ustedes quieren. Hasta entonces.